Bienvenidos a la trinchera de los libros, donde la batalla por llegar a ustedes nunca se detiene, porque en esta trinchera los libros siempre disparan primero. Y en esta trinchera yo sí que marco el lugar. La defensa de la libertad empieza por respetar. Y en la trinchera eso es revolución cultural. Nuestra invitada de hoy, Ángeles Navarro, es natural de Almería. Empezó a escribir a los 8 años, cuando se aburría en clase. Se escondía bajo la mesa camilla a pensar y desde entonces a esta parte no ha abandonado su cuaderno ni tampoco su bolígrafo para apuntar todos sus pensamientos. Entiende la escritura como una terapia, como un placer también, que encuentra también en el senderismo, ¿no? Y en bailar bajo las estrellas. En 2004 llegó a Guatemala como mochilera, en 2006 lo hizo con Médicos Sin Fronteras como logista y en 2007 pues cambió radicalmente el rumbo de su vida para irse definitivamente a este país donde reside en la actualidad. En 2024 publicó su primera novela, Historias que hablan de ti, con Uno Editorial. Así que desde España te saludo, Ángela, bienvenida a la Trinchera de los Libros. Pues muchas gracias, Samuel. Encantada de estar aquí contigo y con todos vosotros. Bueno, Un yo placer. cuando descubrí lo de la mesa camilla me sorprendió. Digo, bueno, es un poco incómodo, ¿no? Esconderse ahí para, para pensar, ¿no? No hay otro sitio mejor para esconderse. Bueno, es que la mesa camilla, ¿no? Como que te tapa, ¿no? Con el faldón. Sí, Y bueno, un niño yo creo que le da igual, ¿no? Si está sentado sobre un trozo de madera o en un sofá o sobre un cojín. Así que, bueno, es como un así. refugio, ¿no? Es como tu Es un trinchera, ¿no? refugio porque Era tu es trinchera. chiquitito, es pequeñito, ¿no? Como que te abriga mucho, ¿no? Con el faldón, entonces si está oscuro y nadie te ve, ¿no? Y te puedes así como levantar el faldón y mirar un poquito a ver si viene Sí. alguien, algún adulto, ¿no? Entonces, todo había Bueno, como mucho misterio, ¿no? Ahí. la Ángeles de ahora yo no sé si se sigue escondiendo también bajo la mesa camilla o ya no cabe. Quizás, ¿no? Ya no quepo y ya no se llevan las mesas camillas, ¿no? Las mesas camillas era parte del mobiliario de las casas de antes, ¿no? Donde también se ponía ahí, pues, para calentar, ¿no? Claro. Y, y entonces, pues ya, en mi casa no hay mesa camilla, lastimosamente. Mm. Pero cuando tú te metías ahí debajo, ¿en qué pensabas exactamente y cuál es la necesidad real por la que tú te refugiabas, ¿no? En ese lugar. Pues no lo he pensado. Un poco eso, buscar un poquito de esconderme de los adultos, del misterio, de espiar, tal vez desde un lugar en el que no me veía nadie, ¿no? Y no sé, estar ahí como crear mi propio mundo, ¿no? Dejarme llevar por la imaginación, ¿no? Ujú. Sí, o sea, digamos que dentro de esa, ¿no? Bajo la mesa creabas una realidad, ¿no? Paralela a la que había fuera, ¿no? El falto, por así decirlo, ¿no? Era como un mundo imaginario, ¿no? Sí, sí, así es, sí, como mi propio mundo imaginario. Y en Ah. clase también empiezas a escribir. No sé, claro, escribías cuando te aburrías, no sé si había alguna materia que te aburría más que otra. Pues bueno, lo tengo así un poquito difuso, ¿no? Sí, La memoria. Pero sí, yo me recuerdo, pues cuando era con 8 años, pues que escribía, pues esto que te mandaban en clase, que hiciera redacciones y era algo que me gustaba mucho, ¿no? Hacer. Y bueno, pues en un colegio con 30 niños, pues a veces la maestra, pues no daba abasto con todos los niños y yo también pues me iba ahí a imaginar cosas, historias y entonces me ponía a escribir, ¿no? Ujú. Pero ¿de qué eran esos cuentos y relatos que tú escribías en esas clases? No lo sé, no sé, yo recuerdo un título de un cuento, pero ya más mayor, que se llamaba Sito, el explorador del espacio, que era un niño pues que viajaba por otros planetas, ¿no? Y no sé, en un planeta había gigantes, en otro planeta había monedas, no sé, y al final resulta que el niño estaba soñando y el cuento termina cuando la madre lo despierta, ¿no? A veces es Sí, un al cuento que me final acuerdo. historias más infantiles, ¿no? Más de Claro, animación, de un poco hacer, sí, sí,
tu imaginación, ¿no? Al final iba por ahí, ¿no? Sí, sí. Y creo que, no, que hay otras autoras. El otro día escuché una entrevista, como una conversación entre Rosa Montero y Julia Navarro, y ellas también escribían cuentos de pequeñas, ¿no? Una Mm, sobre ratoncitos, ¿no? Que parlantines que hablaban y otra no me recuerdo exactamente, pero sí, como que es bastante habitual, ¿no? Acercarse a la escritura desde una temprana edad, ¿no? Porque mm. pues, los niños tienen mucha imaginación y bueno, cuando uno empieza a leer y te gusta tanto leer historias, ¿no? Y los cuentos infantiles, pues también surge la necesidad también de contar tus propias historias, ¿no? Entonces, sí. Claro, pero ¿esos escritos se quedaban, digamos, en el plano más íntimo o luego trascendían, por ejemplo, no sé, en tu entorno, tus compañeros también, ¿no? No sé si lo llegaban a leer o incluso sus propios profesores llegaban a poder tener la suerte, ¿no? No sé si la suerte de leerlos, ¿no? Y Fíjate, de este saber. cuento que te digo, Cito, el explorador del espacio, hasta lo dibujé, ¿no? Era como medio un cómic y lo presenté a un concurso ahí en la EGB, no recuerdo, quinto de EGB tal vez, y quedó finalista. Entonces sí lo presentaba, sí los presentaba los cuentos, o se los enseñaba a mis padres, o sí. Sí. Porque tus padres eran también escritores o lectores o nada que ver. Pues mira, mi padre no es lector ni escritor tampoco, y mi madre sí, mi madre es una buena lectora y sí hemos tenido libros en casa, ujú, desde Ujú. chiquitita. Y a mí siempre me regalaban el clásico libro de Barco de Vapor, ¿no? Cuando era mi cumpleaños Sí. o... Ah, Libros, sí, los típicos, ¿no? De que se cogen se piden en la biblioteca, ¿no? sí, Sí. entonces sí. Tú eres natural de Almería, pero sin embargo vives actualmente en Guatemala. ¿Qué es lo que tiene Almería que no tiene Guatemala y viceversa? Qué pregunta. Eh, Vamos a ver, es complicado. No, a mí no me Una gustan gran mucho diferencia, ¿no? estas comparaciones porque cada lugar Sí. y te da algo en el momento en el que estás en tu vida. Entonces, por ejemplo, el clima, pues si te digo de clima, Almería, Guatemala, donde yo estoy, que es en Antigua, que estamos a 1500 metros por encima del nivel del mar. Entonces es un clima bastante primaveral, ¿no? De hecho, a Guatemala se le conoce como el país de la eterna primavera. No sé si lo has Mm, escuchado. Es mm. bastante similar, pero es un poquito más agradable en verano aquí en Antigua que en Almería. En Almería en verano, que estuve el verano pasado, hace un calor, una humedad que te cae ahí encima, que es bastante incómodo. Em, pues no sé, es que esto realmente todo es diferente. La comida es diferente, la gente, a mí algo que me sorprendió mucho cuando llegué a Guatemala la primera vez es la amabilidad de la gente, ¿no? O sea, como que tú llegas a un sitio, a una tienda, a una ferretería, donde sea, y lo primero son los buenos días, las buenas tardes, ¿cómo está? ¿No? Que siento que es algo que se ha perdido un poquito en España. Mm. Allá como que llegas a un lugar y directamente pides lo que quieres, ¿no? Y aquí es algo como que te tienes que tomar como el tiempo no puedes ir con prisas, Sí, con sí, sí. calma, saludas a las personas y todavía hay lugares donde pues la gente te saluda por la calle, ¿no? Te da los buenos Mm. días. Bueno, la comida sí la extraño mucho de España, ¿no? De la tortilla, ¿no? El jamón, ese tipo de cosas. Todo eso, el pescado fresco, Sí. no sé, los mariscos, la comida de mi madre, la paella, que le sale estupenda. Pero bueno, al final, pues una cosa te lleva a la otra. Yo nunca me imaginé que acabaría viviendo en Guatemala, pero así ha sido. Y Mm. bueno, bien, Pero, pues, feliz. tú ya habías estado en Guatemala, quiero decir, que no es una decisión que has tomado de la noche a la mañana, sino que tú ya habías estado con Médicos Sin Fronteras, o sea, que al final habías estado allí sobre el terreno, conociendo, entiendo, ¿no? A gente y tratando con gente con diversas problemáticas, ¿no? Que también eso es lo que te quería preguntar, es decir, ¿cómo llegas a colaborar con ellos y qué es lo que descubriste que no conocías de Guatemala, ¿no? Es quizá la parte más complicada, ¿no? De lidiar con personas con problemas, ¿no? Bueno, yo llegué a Guatemala como mochilera en el 2004 y voluntaria. Entonces por ejemplo, estuve 3 meses
como observadora de derechos humanos con una organización, porque en aquel momento en Guatemala ha habido un conflicto armado durante muchos años, desde el 54 hasta se firmaron los acuerdos de paz en el 96. Un genocidio, ¿no? Ha sido un país donde ha sucedido un genocidio contra la población indígena. Y bueno, sí, condiciones de vida, sobre todo a las personas empobrecidas de áreas rurales, indígenas, pues ves las condiciones de vida, ¿no? Hay malnutrición, pues las viviendas no tienen agua potable ni drenaje. Y estuve 3 meses conviviendo con familias que eran testigos del juicio que había contra Ríos Montt, que es uno de los genocidas, y le dábamos soporte emocional y estábamos ahí, ¿no? con ellos, que finalmente se ganó el juicio, fue condenado por genocidio. Y bueno, pues sí, sí, es un país con muchos contrastes, ¿no? Con una desigualdad muy marcada estructuralmente. Y bueno, pues vine como mochilera, regresé a España, empecé a trabajar luego con Médicos Sin Fronteras y me podían haber mandado a cualquier país del mundo y me mandaron de regreso a Guatemala. Aquí estuve en 2 proyectos y después continué con ellos en otros proyectos. Y Pero entiendo que bueno, había algo, claro, pero había algo de Guatemala que se había quedado, digamos, dentro de pues ti. parece que sí, porque yo no tenía la intención Claro. así consciente de regresar. Yo quería trabajar con una ONG. Apliqué para Médicos Sin Fronteras y pasé todo el proceso de selección. Me contrataron y es que realmente me podían haber mandado a cualquier parte del mundo. Yo estaba abierta a ir a Casualidad, ¿no? Guatemala. O destino. Me mandaron a Guatemala, quedó una vacante libre aquí, un logista que dimitió porque le salió una beca para estudiar en Estados Unidos, un chico de Argentina, y me dijeron, mira, quedó esta vacante, ¿te quieres ir? Y yo dije, pues sí, va, démosle. Claro, pero esa decisión, ¿cómo se toma? Porque claro, tú no te vas sola, entiendo. Es decir, te vas con tu familia y claro, Bueno, cambiar yo en de ese vida. momento no tenía familia, tenía libre, estaba Claro, sí, sí. soltera. O Sí, sea, tu familia, entiendo, por así decirlo, la conoces, ¿no? De ahora, por así decirlo, la conoces en Guatemala. sí, aquí conozco a mi pareja actual en Guatemala y bueno, pues como te digo, una cosa llevó a la otra, de un proyecto pasé a otro, la relación prosperó y finalmente como a finales en el 2011 decidimos emprender una empresa de energía solar juntos, ¿no? Entonces, y quedarnos aquí, ¿no? Mm. Claro, pero por lo que he visto, de vez en cuando vienes a España, ¿no? A Almería estuviste, ¿no? El año pasado, Sí, 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 trato de ir una vez al año, sí. sí, porque al final tus raíces están aquí, o sea que al final eso no se puede Claro, negar. claro, ya, y sí, sí. Y tengo ganas ya estamos pensando, yo estoy pensando en regresar. Ujú. Quieres regresar, no te ves Sí, toda la vida aquí, ¿no? ¿O qué? no, sí, quiero regresar. O sea, todo es flexible, o sea, no hay nada, ninguna decisión que sea final, que sea irreversible. O sea, ahora siento que me apetece más vivir allá, pero puede que en 5 años o 10 años allá quiera regresar acá. Todo es posible, no, menos la muerte, ¿no? Como se dice, Sí. hasta allá todo es posible. Entonces ahora sí siento que me apetece también por el tema de la escritura, ¿no? De hacer Mm, algún curso de escritura creativa, ¿no? De mm, moverme un poquito más en ese entorno, ¿no? mm, De escritores, sí. mm. Podríamos decir que, bueno, Historia que hablan de ti es un libro, ¿no? De historias. Tenemos a una mujer que se encuentra una chica en el tren, ¿no? Que es viuda, que es disléxica. Bueno, le empieza a contar anécdotas de su familia, ¿no? Claro, está esta chica, Andrea, y luego está la abuela, ¿no? También, y luego también otro personaje que ya iremos desgranando. ¿Cómo se te ocurre hilar, ¿no? O sea, ¿cómo consigues? Porque me llama la atención que la protagonista es viuda y disléxica, ¿no? Y claro, la otra chica también. Quiero decir, hay ahí cierto paralelismo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre la historia?
Bueno, la historia no la escribí de manera cronológica, ¿no? Sino que yo partí de algunas anécdotas de mi propia familia y también tenía la idea de esta me preguntaba cómo había sido la vida cotidiana de estas mujeres, ¿no? Porque siempre tenemos la idea de las mujeres de esta época como muy sufridoras, ¿no? Pues, que vivieron en un contexto muy limitante y que, ¿no? Que sufrieron mucho por el patriarcado y el machismo, ¿no? En el que estaban sumidas, ¿no? Entonces, pero quería ponerle un poquito de luz y dije, bueno, pero el día a día, o sea, cómo ellas lograron hacer de su vida algo placentero, ¿no? O sea, algo placentero, también cómo buscaban alegría, ¿no? La alegría de vivir, cómo, ¿no? Y sobre todo hoy en día que parece que para que tener una vida, una buena vida, pues nos tenemos que llenar de experiencias, ¿no? Mm, Ya, no sé, sí, sí. como que, ¿no? Y luego y publicarlas en las redes. Sí, sí, Entonces sí, sobre todo en las quería redes. que entonces quería poner un poquito de ese foco, ¿no? O sea, surgió a partir de esa pregunta, ¿no? Y que también de la pregunta, ¿qué consideramos una vida, vale más una vida que otra, ¿no? ¿Tiene más valor? O sea, si yo tengo más experiencias que tú, mi vida es mejor. O sea, o sea, quería poner un poquito, quería responderme yo a mí misma esa pregunta, ¿no? Mm, O, o no sé, tener una carrera profesional o ser famoso, no sé, eso hace que sí. tu vida tenga más valor que si no, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgió la idea y bueno, realmente los personajes se fueron desarrollando casi de manera independiente, ¿no? Fue muy divertido para mí escribir, porque de repente se me ocurrían ideas que yo no sabía que estaban ahí. Mm, Y bueno, sí, como tú dices, Andrea, la narradora, se encuentra con Andrea, que es una chica joven, en un tren y Andrea empieza a contarle historias sobre su familia y a partir de ahí pues surge como que el gusanillo de escribir de la narradora reaparece y decide que, bueno, que va a contar la historia de la familia de Andrea y que quiere conocer a Mariana, que es la abuela de Andrea. sí. Y ahí, ¿no? En esta conversación es que ella no hace una transcripción, pero no es una transcripción porque ella también se toma libertad creativa en el Sí, sí, proceso. claro, sí. Mm, Sí. Entonces hay como esas dos tramas, ¿no? Por un lado, la segunda trama, la de la narradora, la escribí después. O sea, primero tenía la trama escrita, ¿no? Pero bueno, después como que necesitaba desarrollar esa trama, ¿no? Se quedó un poquito floja. Entonces, por eso digo que no fue un mm. poquito caótico todo el proceso de Claro, escritura. pero ¿qué es lo que sabemos realmente de la narradora? Porque, si no me equivoco, no sabemos el nombre. Es decir, es una narradora que no tiene nombre, parece ser, ¿no? Pero, ¿qué sabemos de su vida? ¿Por qué se ha encontrado en ese tren en ese momento con Andrea? Y que, ¿no? Porque, ¿cuál es la necesidad que tiene también, igual que tú, ¿no? De contar historias desde pequeña. O sea, al final entiendo que hay ciertas similitudes, ¿no? Pero, ¿cuál es la Sí, sí. historia de esa narradora? Sí, en todos los personajes hay una parte, ¿no? También de la Sí, escritora, en este caso mía. Pues, bueno, esta narradora llega a Almería un poquito huyendo de su entorno, ¿no? Se queda viuda y tiene muchos sentimientos contradictorios, ¿no? Por un lado, se siente muy observada por su entorno, ¿no? Y bueno, decide como volver a los orígenes, ¿no? Sabemos que a lo largo de la trama, que la narradora que nació allá en Almería, entonces pues va allá a ver, ¿no? Buscando un poquito a la niña que fue y sin saber muy bien. Entonces, también lo que quería, pues a lo largo de la trama ir explicando es este proceso también de escritura, de autoconocimiento, de, de sanación que puede tener la propia escritura, ¿no? O sea, hace poco leí una entrevista de Alejandro Zambra que decía que todos tendríamos que escribir un diario, pero no publicarlo. Y, claro. Había muchas cosas que no se pueden leer, claro. no, bueno, y porque tampoco vamos a estar publicando todo lo que escribimos, Sí. pero me parece muy interesante, ¿no? Porque sí creo que hay ese diálogo interno, ¿no? Con uno mismo, ¿no? Esa reflexión, ¿no? Que te permite la escritura. Entonces,
pues eso es lo que... Y también vemos las vicisitudes, ¿no? de la narradora, ¿no? Que a veces dice, estoy aquí sentada y hasta me aguanto las ganas de hacer pipí, ¿no? Porque estoy aquí tan Mm, concentrada. Entonces, mm. sí, me divertí mucho escribiendo. Pero llama la atención esa dualidad, ¿no? De dislexia y que sea viuda. No sé por qué exactamente, por qué no podría haber sido otra cosa cualquiera. Claro, es que es una combinación curiosa, Es ¿no? que podía hacer cualquier cosa. Podría ser Entonces, cualquier cosa, en un sí. momento dado te surge esa idea y ahí se queda. Y ya está, y se Nada, desenquista ahí, ¿no? plasmada. Sí. Sí. Mm. Claro, Mariana, una mujer que ha vivido muchas experiencias, ¿no? Y bueno, ya vamos viendo, ¿no? A lo largo de la obra bueno, que tiene muchas cosas que contar, pero claro, ¿cuánto tiempo le va a hacer falta a la narradora para empaparse de toda la vida de Mariana y luego poder, digamos, transcribirlo, ¿no? O sea, al final la narradora es un poco periodista, ¿no? Que al final es como una entrevista muy larga, ¿no? Con la abuela de Andrea y se tira ahí un montón de tiempo. ¿Cuánto tiempo le va a hacer falta para conocerla? Claro, esta también aparece, ¿no? Que es casi un ciclo escolar, ¿no? Empieza en octubre y Mm, ella regresa ya a Bilbao, donde vive, en junio. Entonces, es bastantes meses que pasa casi cada tarde en casa de Mariana y bueno, crean una relación ya de amistad, ¿no? mm, ¿no? Casi familiar, ¿no? Como que ya mm. la narradora considera a Mariana parte de su familia. Y claro, hay mucha ficción, o sea, al final creo que en una parte del libro también Andrea le dice, bueno, pero que te estás inventando la mitad de la historia de mi familia, que esto, Claro, que mi bisabuela no era así. Entonces la otra dice, bueno, pero es que también la libertad creativa, ¿no? Porque de claro, porque al final cualquier la escritor, narradora no cualquier sabe autor. Sí, pero la narradora no sabe si Mariana se está inventando, quiero decir, hay una parte ahí que, claro, es subjetiva, te la tienes que creer Sí, sí, o sí. no. Y hay una parte en la que dice, bueno, yo a veces no sé si lo que me cuenta es cierto o no, y eso me crea cierta inquietud, pero Claro. bueno, ahí yo sigo la historia y bueno, así son las historias, ¿no? Mm, mm. Claro, pero el hecho de ser la narradora, ¿no? Disléxica, ¿cómo le afecta su visión, ¿no? Del mundo y de la vida, ¿no? Que está intentando contar de Mariana. Sí, pues, pues no lo sé, porque no soy disléxica, Entiendo que has tenido que investigar también para eso, ¿no? Porque al final. pero, pero no sé, fue un dato que puse ahí em, para darle un poquito más de juguito al personaje. em, Pero bueno, De dramatismo, ¿no? mira, Casi. Agatha Christie era disléxica, ¿no? Sí, Eso es algo. sí. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, tal vez las personas dislésicas como que tienen así una imaginación un poquito más torcida, Mm, las que no lo son, no sé, no quiero generalizar, estoy diciendo tonterías. Entonces, sí. no sé cómo responder a esa pregunta. Ujú. Me hizo gracia el documento inicial, ¿no? En los capítulos pone relato.doc. Eso, claro, ¿cuál fue la dificultad? Entiendo que había como claro, cierta dificultad para nombrar el nombre, por así decirlo, de cada capítulo. O sea, ¿por qué relato.doc? ¿Por qué no le Porque pones un título? ese es el nombre con el que ella abre su documento en el Word y le pone ese nombre. Entonces, relato punto doc, y era para diferenciar, ¿no? Una trama de la otra, ¿no? La trama en la que habla la narradora en primera persona y la trama ya de lo que es la historia que está escribiendo sobre la familia de Mariana, ¿no? Ujú. Sí, Y pero la cuando tú empezaste la obra también pusiste relato.doc no, no. o no. Yo tenía otro título que no tiene nada que ver con este, que era más enrevesado, ¿no? Y al final, pensando en títulos, pues surgió este, pero no. O sea, mi documento tenía el nombre del documento era el título de la obra. Claro, porque historias que hablan de ti al final, no sé si, claro, por el título, el significado lo concibes como una obra donde podemos encontrar todo aquello que nos pasa en la vida y que realmente nos podemos sentir identificados, ¿no? Con Mariana, con Andrea, con la propia narradora, y con el resto de personas que.
Pues sí, yo creo que cualquier persona que escriba se puede sentir identificado con todas las vicisitudes por las que pasa la narradora. Y bueno, la vida de Mariana, de su hermana, de su madre, pues yo creo que también se pueden sentir identificadas muchas mujeres de esta época Mm, o pueden em, acordarse o recordar a sus abuelas, a sus madres, ¿no? Que mm. vivieron en esta. Yo creo que sí. Pero yo creo que también pones en valor en la novela la importancia, ¿no? de la memoria y de la gente mayor, ¿no? Que al final son los que Claro, tienen. sí. Y también del espacio doméstico, ¿no? Porque casi todas la las interacciones entre los personajes, ocurren o en la cocina o en la casa, ¿no? Entonces, Mm, no siempre están haciendo algo, están, amasando pan o están desgranando guisantes, ¿no? Entonces, sí, bueno, ¿no? Y están felices, están contentas, están cantando sus coplillas, están teniendo conversaciones, se ríen, ¿no? Entonces, y bueno, las puse en un momento dado porque me hizo mucha gracia, eh, tuvieron una conversación feminista, ¿no? En la que mm. ahí, Claro, realmente puedo considerar, por lo que me has comentado antes, ¿no? Lo que vuelves a repetir del feminismo, ¿es una novela realmente feminista o cómo la defines? pues no lo sé, no me lo he planteado. Se habla de feminismo, em, eh, todas las mujeres de alguna manera pues logran, no son grandes heroínas, ¿no? Mm, No están en un libro de historia, pero de alguna manera logran encontrar su forma de rebelarse contra el patriarcado, ¿no? Pues el libro empieza diciendo que Mariana encerró en el corral a su esposo el primer sábado de casados, ¿no? sí, Porque ya no quería tener una vida en la que el marido se va al bar y ella se queda en la casa, quería tener otra, otra relación de pareja, ¿no? sí, sí. Salían los dos juntos a bailar, a pasear. Mm, Entonces, esa es Mariana, ¿no? La abuela de Mariana, por ejemplo, pues le gusta, tiene una relación muy especial con la naturaleza, le gusta pensar mucho. Entonces, pues es así como ella también se revela, ¿no? No, mm. no, O sea que al contra final, sí, claro, al sí, final Mariana es feminista, rupturista, quiere decir, quiere romper con los sí, cánones, ¿no? Que le vienen asignados por ser sí, mujer en una época en la que evidentemente, claro, lo que había es lo que había. No, claro. Ujú. mm, La madre de Mariana, Rosa, ¿no? Pues que tiene, mientras su esposo está haciendo las Américas, pues tiene un amante, ¿no? Y claro. Sí, entonces, lo típico, ¿no? Sí. Claro, ajá. el contraste que hay también me sorprende, ¿no? Entre la madurez de la viuda, ¿no? Y la juventud, ¿no? De Andrea. ¿Qué buscas realmente explorar con ese choque generacional? Es decir, ¿por qué metes a un personaje que es joven con un personaje que es ya muy mayor, ¿no? Incluso, bueno, la madre, ¿no? La abuela de Mariana. Bueno, Andrea, además de ser joven, es muy reivindicativa, ¿no? Mm. Ella, Igual que entonces, Mariana. sí, y entonces hay un choque, claro, entre la narradora, ¿no? Que ha tenido otra vida diferente, y Andrea, ¿no? Y entonces como que daba mucho juego, esos dos personajes que, pues, que se llevan bien, o sea, pero que también hay esos choques. Entonces había conversaciones que podían surgir a raíz de estas diferencias de los personajes que me parecían muy interesantes para la historia, sí. Ujú. Aparte de eso, también escribes poemas, escribes relatos, en tu página web los podemos ver, ¿no? Todos contra la corrupción, la panadería con Martín o la vida y el tiempo, ¿no? ¿Cómo los has escrito y por qué exactamente? Bueno, la poesía los relatos son algo más impulsivo, ¿no? Es como Sí. que pienso algo, me pasa algo y tengo la urgencia de escribir el poema o el relato corto. Mm, Que es muy diferente a escribir una novela, que es un proceso más reflexivo. Entonces, pues no es como que digo, no, voy a escribir un relato y pienso, a ver, quiero escribir un relato de qué tema lo hablo, sino al revés, el relato me viene a mí, ¿no? mm. No voy en busca del relato del poema, sino que me viene a mí. Claro que también es una cuestión de práctica, ¿no? De tomarse el tiempo para escribir. Pero bueno, esa es mi experiencia personal.
Sí. Si tuvieras que elegir una de tus historias para que alguien te conociera, ¿no? Y conociera un poco la forma que tienes de escribir, ¿cuál sería y por qué? Alguna de los relatos que tengo Sí, bueno, puede planeados. ser los relatos, sí, bueno, en general, un título, por así decirlo, más general, un título, o puede ser la novela o alguno de los relatos. Es que yo creo que todos los relatos. A O mí uno, uno. No, me con gusta uno es mucho suficiente. Olor Propio, por ejemplo. Que lo podemos encontrar en tu página web, ¿no? Esos Sí, sí, relatos. sí. O sea, si buscamos Ángeles Navarro, encontramos ahí la página web con... En la página web, sí. Y ahí tengo algunos relatos inéditos publicados. Y esos relatos están gratuitos, ¿no? Se pueden leer Ah, sí, libremente, sí, gratis, sí, para todos los públicos. para todo el público. Así Y es. también podemos encontrar, entiendo, la enlace de compras, ¿no? De historias que hablan de ti, para que podamos leerlo. Sí, el libro se puede encontrar en Amazon o también en las librerías, ¿no? Ujú. Vas a cualquier librería, la librería de tu barrio o de tu ciudad, lo que sea, y preguntas por el libro y te lo traen, ¿no? Es bajo demanda. Si vamos a Guatemala, también podemos encontrarlo, entiendo, ¿no? Se puede En preguntar por Guatemala, Ángeles Navarro sí, en Guatemala también. Hay una librería donde está disponible. y además, si vas a la casa de Ángeles Navarro, te lo voy a llevar dedicado, que es lo más relevante. Oh, pues claro, aquí estoy en Antigua Guatemala para recibiros cuando queráis y haceros de cicerones por la ciudad. Bueno, vamos a terminar con una dinámica que me gusta poner a prueba la agilidad mental de mis invitados. Básicamente voy a decir una palabra, ¿vale? Y tienes que relacionarlo con otra. A ver si... Ok, ¿Estás preparada? sí, sí. Vale. Guatemala. Luz, Andrea. rebelde, Mariana. maternal, Feminismo. em, futuro, Almería. mar, Dislexia. dislexia, eh, trabalenguas, Bolígrafo. em, escritura, ¿Y trinchera? comunidad. Eso es. Pues Ángeles Navarro, autora de historias que hablan de ti y otros relatos y poemas que los podemos encontrar en su página web, ángelesnavarro.com. No sé si es esa, exactamente el enlace de Ángeles Navarro. Ese es el enlace, .com, exactamente. ¿no? Vale. Nada, por supuesto, animar a todos nuestros espectadores a comprarla, una novela ligera, no tiene mucha complicación y sobre todo, bueno, una novela que nos hace reflexionar, que es lo importante, para conocer a Mariana, a Andrea y a esa, la portada. Enseña la portada un poquito más de cerca. Ahí está. Entiendo que la de la portada es la narradora, ¿no? Es Puede una ser foto con tres. otra foto que contaste, ¿no? Vale, vale. Puede ser tú también, ¿no? O sea, cualquier persona. Cualquier persona, sí. Por eso está de espalda, porque puede ser cualquier persona. Pues Ángel, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Samuel.